Trastornos de la función renal. Trastornos obstructivos. La obstrucción urinaria puede ocurrir en personas de cualquier edad y puede afectar cualquier nivel de las vías urinarias, desde la uretra hasta la pelvis renal. La obstrucción puede ser repentina o insidiosa, parcial o completa, y unilateral o bilateral. Las afecciones que causan obstrucción de las vías urinarias incluyen anomalías congénitas, cálculos urinarios, embarazo, hiperplasia prostática benigna, tejido cicatrizante que resulta de infección e inflamación, tumores y trastornos neurológicos tales como lesión de la médula espinal. La uropatía obstructiva se clasifica por lo general de acuerdo con el sitio, grado y duración de la obstrucción. Las obstrucciones de vías urinarias inferiores se localizan debajo de la unión urétero-vesical y son de naturaleza bilateral. Las obstrucciones de las vías urinarias superiores se localizan arriba de la unión ureterovesical y son normalmente unilaterales. La afección que causa la obstrucción puede causar oclusión completa o parcial del flujo de orina. Cuando la obstrucción es de corta duración, se dice que es aguda y se debe por lo general a afecciones tales como cálculos renales. Una obstrucción que se desarrolla de manera lenta y dura largo tiempo, se dice que es crónica y se debe normalmente a afecciones tales como anomalías ureterovesicales congénitas. La obstrucción bilateral aguda de las vías urinarias causa insuficiencia renal aguda. Debido a que muchas causas de la obstrucción aguda son reversibles, es importante el reconocimiento inmediato. Cuando se dejan sin tratamiento, un riñón obstruido experimenta atrofia y, en el caso de la obstrucción bilateral, se produce insuficiencia renal crónica. Los efectos destructivos de la obstrucción urinaria en las estructuras del riñón se determinan por el grado y duración de la obstrucción. Los dos efectos más dañinos de la obstrucción urinaria son éstasis de la orina, que predispone a infección y formación de cálculos, dilatación progresiva de los conductos recolectores renales y estructuras tubulares renales, lo cual causa destrucción y atrofia del tejido renal. Una complicación común de la obstrucción de las vías urinarias es la infección. El estancamiento de orina predispone a infección, la cual podría diseminarse por las vías urinarias. Una vez establecida, la infección es difícil de tratar. Los organismos separadores de urea, como por ejemplo proteos y estafilococos, que incrementan la producción de amoníaco y causan que la orina se vuelva alcalina, con frecuencia causan infección. Cuando están presentes, los cálculos urinarios sirven como cuerpos extraños y contribuyen a la infección. Las sales de calcio precipitan más fácilmente en orina alcalina estancada. Por consiguiente, las obstrucciones de las vías urinarias predisponen también a la formación de cálculos. En situaciones de obstrucción grave parcial o completa, el impedimento del flujo de orina causa dilatación de la pelvis renal y cálices relacionados con la atrofia progresiva del riñón. Incluso con obstrucción completa, la filtración glomerular continúa durante algún tiempo. Como resultado de la filtración continua, los cálices y la pelvis del riñón afectado se dilatan, con frecuencia de manera muy marcada. La presión alta en la pelvis renal se retransmite por los conductos recolectores del riñón, comprimiendo los vasos sanguíneos y causando atrofia renal. Inicialmente, las alteraciones funcionales son en gran medida tubulares, manifestadas principalmente por la capacidad deteriorada de concentrar orina. Solo después, la tasa de filtración glomerular comienza a disminuir. Hidronefrosis. Se refiere a la dilatación llena de orina de la pelvis renal y los cálices relacionados a la atrofia progresiva del riñón debido a la obstrucción del flujo de orina. El grado de hidronefrosis depende de la duración, grado y nivel de obstrucción. En casos bastante avanzados, el riñón podría transformarse en una estructura quística de pared delgada con atrofia parenquimatosa, obliteración total de las pirámides y adelgazamiento de la corteza. La afección es normalmente unilateral. La hidronefrosis bilateral ocurre solo cuando la obstrucción está por debajo de la unión urétero-vesical. Cuando la obstrucción afecta el flujo de orina desde el uréter distal, la presión incrementada dilata el uréter, una afección llamada hidrouréter.
El hidrouréter bilateral podría desarrollarse como una complicación de la obstrucción del flujo de la vejiga debido a la hiperplasia prostática. Las manifestaciones clínicas de la obstrucción urinaria dependen del sitio de la obstrucción, la causa y la rapidez con que se desarrolla la afección. El proceso patológico subyacente produce la mayoría de los primeros síntomas. La obstrucción de las vías urinarias alienta el crecimiento de microorganismos y debe sospecharse en personas con infecciones de vías urinarias recurrentes. La hidronefrosis unilateral completa o parcial podría permanecer en silencio durante periodos largos debido a que el riñón no afectado puede mantener la función renal adecuada. La obstrucción podría provocar dolor debido a la distensión del sistema recolector y de la cápsula renal. La obstrucción supravesical aguda, tal como la que se debe al cálculo renal alojado en el uréter, se relaciona con dolor agudísimo y grave. En contraste, las causas más insidiosas de obstrucción, tales como el estrechamiento de la unión urétero-pélvica, producen por lo general poco dolor, pero destruyen totalmente el riñón. La obstrucción bilateral completa produce oliguria y anuria e insuficiencia renal. La obstrucción bilateral aguda podría imitar el fallo prerrenal. Con obstrucción bilateral parcial, la manifestación más temprana es la incapacidad para concentrar orina, reflejada por poliuria y nicturia. La hipertensión es una complicación ocasional de la obstrucción del tracto urinario. Es más común en vasos de obstrucción unilateral en los que se incrementa la secreción de renina, probablemente secundaria al flujo sanguíneo renal afectado. En estas circunstancias, la eliminación de la obstrucción conduce con frecuencia a reducción de las cifras de presión arterial. Cuando la hipertensión acompaña a la obstrucción bilateral, se relaciona con el volumen. El alivio de la obstrucción bilateral lleva a la pérdida de volumen y disminución de la presión arterial. En ciertos casos, aliviar la obstrucción no corrige la hipertensión. El diagnóstico oportuno de la obstrucción de las vías urinarias es importante porque la afección normalmente es tratable y un retardo en el tratamiento podría ocasionar daño permanente a los riñones.